Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos con las escenas finales de la vida de Cristo en la Semana de la Pasión. En el video anterior nos quedamos en enseñanzas de Jesús a sus apóstoles el martes en la tarde. Dice el versículo número 1, 2 días después era la Pascua. 2 días después de lo que Jesús dijo en el capítulo anterior. Jesús habló el martes por la tarde con sus discípulos. El miércoles no tenemos todavía la información de lo que Jesús haya hecho el miércoles. No lo menciona Marcos, no lo menciona Mateo, así que por el momento estamos con la incógnita de qué sucedió el miércoles de esa semana antes de la crucifixión. Pero en los otros evangelios seguramente vamos a tener detalles sobre lo que pudo haber pasado el miércoles. Por ahora vamos a saltarnos de martes a jueves. Entonces ese martes en la tarde, faltando 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que estaríamos más o menos entre finales de marzo a principios de abril en el calendario que ellos manejaban, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Prender a Jesús en la Pascua para matarle. En una celebración que debió haber sido un momento de gozo y alegría, con el símbolo del Cordero Pascual, pero ellos tenían ese deseo de quitarle la vida a Jesús, porque para ellos era una piedra de tropiezo, sin saber que también se estaban cumpliendo eventos proféticos. Decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, o sea, que lo querían hacer, pero después de la fiesta. Retrocediendo un poco al pasado, y esto ya lo estudiamos en Mateo, hacemos como un flashback, o sea, retroceder un poco en el tiempo, como las películas. Dice que estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón, el que fue sanado de lepra, aunque aquí todavía le dicen el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Desperdicio de perfume, utilizarlo para Jesús. O sea, decir esas palabras es desvalorizar a Cristo. O sea, ¿cómo se va a hacer este desperdicio de perfume? Si la persona más importante del universo está frente a ti, ¿cómo vas a decir esas palabras? Eso indica que ellos necesitaban todavía que aprender muchas cosas, desarraigar muchos conceptos preconcebidos y entender que tenían al frente al Salvador del universo. Y sabemos que el que pensó esas cosas fue Judas Iscariote. Y dentro de su corazón el propio Judas llegó a decir, porque podía venderse por 300 denarios y dárselo a los pobres, y murmuraban contra ella. Esa influencia de Judas se traspasó también a los demás. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me han hecho, siempre tendréis a los pobres entre vosotros. O sea, siempre vas a tener oportunidad de ayudar a los pobres. Cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En favor de su Salvador, ella hizo una gran obra, cosa que no hicieron otras personas. Lo hizo esta mujer. ¿Y quién era esta mujer? Lo dijimos en Mateo. No era María Magdalena. No era María Magdalena. No le adjudiquemos todas las cosas a María Magdalena. Primero porque ni Mateo ni Marcos mencionan el nombre de la mujer. Pero por los otros evangelios sabemos que es María, la hermana de Lázaro. María de Betania, que también era hermana de Marta. Y María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, le hace esta ofrenda al Señor, como una muestra de agradecimiento por la resurrección de su hermano y por todo lo que había hecho Jesús por esta familia. Simón, el
que había sido curado de lepra, posiblemente también era familiar de ellos. Y no hay registro de que Simón le haya hecho esta bondad al Señor Jesús de lavarle los pies. Y Jesús le lavaría, el día jueves, le lavaría los pies a sus propios discípulos, porque era un gesto de cortesía. Y María de Betania le está ungiendo a Jesús sus pies, su cabeza, sin saber que lo estaba preparando para la sepultura. Porque yo no creo que María de Betania quería que Jesús muriera, estaba agradecido con él. Y por eso Jesús dijo, dejadla, porque ella me está preparando, y donde quiera que se predique este evangelio se recordará lo que ella hizo por mí. Pero en el corazón de Judas había ese egoísmo. Entonces Judas Iscariote, que ya sabemos lo que pensaba, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes ese mismo día, y estamos, como les dije al principio, estamos retrocediendo en el tiempo, estaríamos más o menos como el sábado en la noche. Sábado en la noche antes de la entrada triunfal. Y esto lo expliqué cuando estudiamos Mateo 26. Fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Como era un ambicioso, Judas buscaba la oportunidad para entregarle, y yo había mencionado que Judas posiblemente llegó a pensar que Jesús como Mesías podía liberarse de eso y quedarse con un dinero habiendo engañado a su maestro. Ahora sí, entramos al jueves después de haber hecho este retroceso en el tiempo. Ahora entramos al día jueves de la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Que era un evento que recordaba la liberación de la esclavitud que habían pasado durante 400 años en Egipto. Y esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 12. Cuando ellos comienzan a celebrar la Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Ese día, los israelitas, después de haber experimentado en Egipto cierta cantidad de plagas, ese día ellos libraron su vida sacrificando un cordero y pintando con sangre los dinteles de las puertas. Y el ángel del Señor pasó por las casas de Israel, todas las casas con la mancha de sangre, pero en la casa de los egipcios murieron los primogénitos, porque a pesar de que habían recibido plagas, aún no tenían temor del Señor. El versículo número 13 dice que envió 2 de sus discípulos, no sabemos cuáles, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto es nuevo. Esto no lo menciona Mateo. Mateo dijo, vayan a la casa de tal persona y díganle que el Señor va a preparar la Pascua esta noche. Pero en este caso hay una instrucción que no sabíamos. Bueno, yo lo mencioné en Mateo, pero Mateo no lo describe. Dirá seguir a un hombre con un cántaro de agua, y ya aquí hay una lección, porque según la cultura de aquel entonces, los hombres no cargaban agua. Era una tarea exclusiva de las mujeres. Eso es algo cultural. Cuando Jesús está en el pozo de Samaria, pozo de agua, viene una mujer a sacar agua porque esa era una obra que le correspondía a las mujeres. Y ver a un hombre con un cántaro de agua era evidentemente reconocible, porque es que no era común. Tú puedes decir, había muchos hombres cargando agua. No, ver a un hombre cargando agua era una cosa insólita. Y Jesús quería enseñar una lección de humildad. Quizás la mujer de este hombre estaba enferma, no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos esos detalles. Pero la razón por la cual el hombre carga el cántaro de agua es porque quiso hacer una obra que no todos estaban dispuestos a hacer. Y Jesús ya estaba preparando a los discípulos para que entendieran el valor del servicio y de hacer todo lo contrario a lo que la sociedad o la cultura nos ha enseñado. En la cultura de aquel entonces, las que cargaban agua eran las mujeres, no los hombres. Y ver a un hombre con un cántaro de agua ya era una lección de vida. Donde entrase, díganle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ellos tenían que ir reflexionando en todo esto, quién sabe si lo habrán hecho.
Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí no se menciona el lavamiento de los pies. Tenemos esa omisión, pero era una costumbre, se hacía, pero no se mencionó. Entonces ellos comenzaron a entristecerse por las palabras de Jesús, diciéndose el uno al otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras duras de Jesús. Ya sabemos que el que mojó en el plato allí fue Judas. Quizás Judas, pensando en lo que iba a hacer, no escuchó las palabras de Jesús. Y por la revelación que tenemos de los otros evangelios, sabemos que hubo una conversación con Jesús y Judas ahí rapidito. Cuando Judas preguntó: ¿soy yo, maestro? Si tú lo has dicho. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas se va. Se va, pero después de haber comido la cena. Las palabras duras de Jesús aquí: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Quién es el que proporciona la vida? Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice: bueno le fuera a este hombre no haber nacido? O sea, que Judas estaba predestinado para traicionar a su maestro. No, este hombre no estaba obligado a hacer eso. Judas decidió traicionar a su maestro teniendo un concepto errado del Mesías. Era ambicioso, tenía deseos de poder. Siguió a Jesús porque tenía el concepto de que el Mesías sería un libertador que tendría la oportunidad de quitar del medio a los romanos y establecer a Israel como la cabeza de las naciones. Por supuesto que Jesús lo acepta en su vínculo íntimo porque el deseo de Jesús era transformarlo. Y es que Jesús no le niega la entrada a nadie a la obra. Pero Él espera que nosotros seamos transformados desde adentro y que eso se exteriorice. El tema de Judas es un tema triste, pero de mucha reflexión para nosotros en este tiempo. Yo quiero recomendarles un libro donde hablo un poco más detallado acerca de la vida de Judas, basado por supuesto en los 4 evangelios. Aquí está el libro que he recomendado en muchas oportunidades, El deseado de todas las naciones. Antes de terminar la transmisión de hoy voy a leer parte de este libro, no del tema de Judas, sino de lo que aconteció en Jesús en el huerto del Getsemaní. Versículo número 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió, lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto no quiere decir que sea un pacto diferente. Nuevo pacto quiere decir que es la reconfirmación de lo que ya antes se había dicho. ¿Por qué se le llama nuevo? Porque lamentablemente el mismo pueblo de Israel no cumplió el pacto, transgredió el pacto y el Señor lo está renovando, pero es el mismo. Es el mismo desde el principio, desde Génesis 3:15. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Serpiente que mordería el calcañar de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, el cumplimiento mesiánico. Y cuando Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto, que no es sangre literal, es un símbolo, es jugo de uva y no es carne literal, es pan que simboliza el cuerpo de Cristo, son símbolos, símbolos. No es el cuerpo literal de Cristo ni es la sangre literal de Cristo. Nos recuerdan que Cristo fue molido por nuestros pecados y derramó su sangre en nuestro favor. Su muerte sustitutiva cubre el pecado de toda la humanidad. Entonces, el nuevo pacto es la indicación de que Él cumplió las promesas y que espera que nosotros ahora, cosa que no se pudo hacer antes porque quizás no lo quisieron entender de esa manera, ahora nosotros podamos entender que nuestra obediencia debe ser resultado de nuestra fe y nuestro testimonio debe mostrarle a otras personas que vale la pena seguir este camino por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada.
Me llama la atención que dicen muchos y no todos, porque es que claro, aunque la posibilidad está al alcance de todos, no todos están dispuestos a aceptarla. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, hablando por supuesto de la cena de boda del Cordero que vamos a celebrar en la patria celestial. De la cena de boda del Cordero hablaremos en el libro de Apocalipsis. Cuando hubieron cenado, cantaron el himno. ¿Qué himno? No sé, aquí no lo dice. Me preguntaron en estos días, ¿qué himno cantaron? ¿Qué himno entonaron? No sé, posiblemente un salmo. Hay quienes han llegado a pensar que fue el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde, aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarde Israel. El Señor es tu guardador. Él te guardará de todo mal, Él cuidará tu alma, Él cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Salmo 121. Que por cierto, ya lo estudiamos aquí en el canal. Si quieres saber la explicación de este salmo, puedes buscar el salmo y cualquier otro salmo que quieras analizar en detalle. No sabemos qué himno fue, pero asumimos que pudo haber sido un salmo. Salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Jesús confirma que resucitará, iré delante de vosotros a Galilea, nos veremos en Galilea de nuevo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Eso es desconfiar de la palabra de Jesús. Si Jesús está diciendo, ustedes se van a escandalizar, ustedes se van a escandalizar. Si la Biblia nos dice que antes de la venida de Cristo habrá una apostasía terrible, es porque habrá una apostasía terrible. Y cuando el Jesús venga, hallará fe en la tierra. Es posible que muchos les haya menguado la fe, pero otros mantendrán la firmeza y las convicciones de lo que han aprendido. Entonces Jesús cuando dice algo lo dice para nuestra advertencia, para nuestra reflexión y para que tomemos en cuenta que nosotros somos frágiles y que muchas veces somos inestables y que necesitamos aprender a depender de Él. ¿Cuál hubiese sido la respuesta correcta de Pedro o de cualquiera de los apóstoles? Señor, ayúdanos a no hacer eso. ¿Qué posibilidad hay que eso no suceda? Hay manera en que eso pueda ser revertido. Hay manera en que nosotros nos mantengamos más cerca de ti en medio de esa adversidad que estás diciendo que va a suceder. O sea, mostrar esa dependencia. Como al hombre que le preguntaron, ¿tú crees? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, Señor, tú sabes que yo no creo. Pero ayúdame, necesito que tú me ayudes. Entonces la respuesta más correcta de Pedro debió haber sido, Señor, ¿qué debemos hacer o cómo podemos hacer para no escandalizarnos de ti en esta noche? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Una vez es autosuficiente, uno dice, no, yo no lo voy a hacer. Hermanos, todos somos propensos a caer. Todos somos propensos a fallar. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Por eso necesitamos depender constantemente del Señor en todo. El que se cree que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, o sea, Jesús hizo un traslado de un lugar a otro, del aposento alto al monte de los olivos. Del monte de los olivos al huerto de Getsemaní. Jesús hizo un traslado, un caminar durante esa noche, orientando a sus discípulos, exhortándoles. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Tomó consigo más cerquita a Pedro, a pesar de que Pedro dijo, yo no te voy a negar. Jesús quería fortalecer a Pedro, tomó a Jacobo, a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, Jesús tiene una lucha interna, él sabía lo que tenía que hacer. Él estaba consciente de lo que necesitaba hacer en favor de la humanidad. Pero Jesús en ese momento
sintió esa separación del Padre a causa del pecado que iba a portar por todos nosotros. Y como también tiene naturaleza humana, sintió temor, miedo, tristeza, porque toda la carga del pecado cayó sobre él, todos los pecados de la humanidad, todo el precio del pecado de la humanidad cae sobre Jesús. Dice el versículo número 36 que Jesús expresaba: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. El símbolo de la copa es un símbolo de juicio. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una dependencia total del Padre, porque Jesús tenía también humanidad. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Se comprende, se entiende. Pero Jesús quería estar acompañado, quería sentir que sus discípulos habían entendido la razón de su misión y de lo que iba a suceder en pocas horas. Pero estaban cansados, la humanidad débil flaqueó en ese momento físicamente, y ellos emocionalmente pues no estaban pensando en que realmente Jesús iba a ser sacrificado en pocas horas. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Y aquí se acerca el que me entrega. En el libro El Deseado de todas las naciones leemos algunas declaraciones que quiero compartir con ustedes. Se los voy a colocar aquí en pantalla en el capítulo número 74, titulado Getsemaní, que fue donde Jesús allí tuvo ese momento de agonía. Aquí está el libro. Si alguno desea tener el libro en formato digital, lo que tiene que hacer es escribirme el número que aparece en pantalla. Ahí en el generador de caracteres aparece el número +57 314 358 1359. Si ustedes se fijan, este capítulo 74 del libro El Deseado de toda la gente está basado en Mateo 26, que ya lo estudiamos, en Marcos 14, que estamos estudiando en este momento, en Lucas 22 y en Juan 18 aparecen los 4 evangelios el evento del Getsemaní, con cada evangelista dando algunos detalles que nos ayudan a enriquecer todo lo que sucedió en ese momento. Entonces aquí, ya tomando en cuenta que está en los 4 evangelios, el libro dice que en compañía de sus discípulos el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde el cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio, estaban todos durmiendo. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás. Él pudo decir: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada siempre hago. Pero ahora, en ese momento en el Getsemaní, le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado.
Mientras avanzaba, cada extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retirarse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga, la carga del pecado. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos los discípulos menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la Transfiguración, habían visto a Moisés y a Elías conversar con él, habían oído la voz del cielo y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Quedaos aquí, dijo, velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el peso le estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se entristecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. O sea, Jesús no perdió el poder, conservó el poder, pero se abstuvo, se despojó a sí mismo. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces, ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado, pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y más nunca sería uno con Dios. Y el relato continúa, pero el tiempo no nos da para leer todo el capítulo. Ahí les dejo. Y este comentario, por supuesto que está basado en los 4 evangelios. Por eso hay que leerse los 4 evangelios completos y vamos a entender por qué esta lucha y esta agonía tan grande de Jesús en el huerto de Getsemaní. O sea, Jesús se despojó a sí mismo, no utilizó su poder y como humano sintió el peso de todo el pecado, sintió la separación de Dios a causa del pecado humano. Y eso era lo que lo hacía sentir tan triste. Bueno, dice el versículo 43, volviendo a Marcos 14, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Yo creo que ellos sí conocían quién era Jesús, pero quizás el beso de Judas era la manera de decir: mira, está listo para ser entregado.
no simplemente para señalar este de Jesús, porque todos conocían a Jesús, lo habían visto caminando por Jerusalén, montado en el burrito en el día de la entrada triunfal, lo vieron volteando las mesas en el santuario, o sea que Jesús sí se había dado a conocer. Solo que era la manera de Judas de decir, mira, está vulnerable y se puede tomar en este momento, no hay nadie que lo pueda proteger. Ese era el pensamiento de Judas. Y cuando vino, se acercó a él, dice el versículo 45, y le dijo, maestro, maestro, qué hipócrita, le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí sacando la espada, que sabemos que fue Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, ustedes sabían quién era yo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí Marcos no menciona la reprensión que Jesús le hace a Pedro, ni cómo se llamaba el siervo al que le cortaron la oreja, que sabemos que es Malco. Eso lo vamos a estudiar en los otros evangelios. Pero cierto joven le seguía, cierto joven que, no sabemos cómo se llama, pero algunos han deducido que este joven que le seguía, cubierto su cuerpo con una sábana, al cual prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Andaba por ahí desnudo. Bueno, no sé por qué andaba desnudo. Bueno, quizás estaba en su cama acostado y en medio del alboroto salió a ver. Pero hay quienes asumen de que como esta historia es única de Marcos, han llegado a pensar de que este joven, y también quizás con un poco de vergüenza, pero la contó para no omitir el evento, se ha llegado a la conclusión de que este joven es el mismo Juan Marcos, el que escribió el evangelio. Pero no tenemos más detalles. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban, y eso ya nos da indicio de que a esta gente les importaba poco los testimonios, porque no concordaban, y habían personas que decían una cosa, otra decía otra, pero igual estaban sumidos en querer que Cristo muriese, o sea, que Jesús muriese. Y sabes que yo he llegado a la conclusión, analizando la crucifixión, y esto lo voy a mencionar de nuevo cuando lleguemos al tema de la crucifixión, que en realidad Satanás no quería matar a Jesús, porque Satanás sabía que Jesús es Dios, que aunque había tomado humanidad, seguía siendo Dios. Yo pienso que una de las obras de Satanás era torturar a Jesús para que humanamente sintiera tanto dolor y desde lo espiritual sintiera la separación con el Padre, que Jesús desistiera de su obra de redención. Esa es la conclusión que yo he llegado. Entonces, versículo 57, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un falso testimonio. Primero porque Jesús no dijo eso. Y ustedes en los 2 evangelios se han dado cuenta que no hemos leído nada de eso. Lo que sí sabemos en los otros evangelios que Jesús dijo derribar este templo, señalándose a él. Por cierto, que Marcos no mencionó de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Marcos no menciona nada de eso. Y eso lo explicamos en Mateo, ¿no? Tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, señalándose así, edificaré mi iglesia, señalándose Jesús a sí mismo. Igualmente sucedía con esto del templo. Jesús dijo, derribar este templo, destruidlo, y en 3 días lo levantaré. Él no dijo que él iba a derribar el templo y el santuario, o sea, la construcción física. Él no dijo eso, y aquí fíjense cómo está la mentira. La mentira es que nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo. Mentira, Jesús dijo, derribad ustedes este templo, destruir este templo, o sea, a mí, y en 3 días lo levantaré.
Pero ellos decían, no, él dijo que él mismo iba a destruir el templo hecho a mano. Y en 3 días haría otro sin manos. Decir una verdad tergiversada. Terrible, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo. Mas ni aún así concordaban en el testimonio. Claro, que iban a concordar si estaban diciendo mentira. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, ya que no tenía argumentos, preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada, porque Jesús, callado. Jesús ya tenía todo lo que había dicho, ya lo había dicho. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo directo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí Jesús no se iba a quedar callado porque es una pregunta directa. Y Jesús le dijo, yo soy. No estaba mintiendo, no estaba omitiendo verdades. Fue una pregunta en concreto. Se lo hubiese respondido a cualquier persona. ¿Eres tú el Mesías? Soy yo. ¿Qué debo hacer entonces? Si tú eres el Mesías, ¿qué debemos hacer, Señor? ¿Cómo es que tú eres el cumplimiento de las promesas si nosotros hemos venido esperando un Mesías diferente? Jesús hubiese respondido todas las preguntas que le hubiesen hecho. Pero mayormente las preguntas que a Jesús le hacían eran con doble intención. Nadie le preguntó, Señor, ¿qué debemos hacer? Solamente el joven rico le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, y esto es un tema para que tú y yo reflexionemos en este día. Cuando tú y yo nos acercamos en oración al Señor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Pedir? ¿Pedir cosas para nosotros de manera egoísta? Porque tenemos necesidades, porque tenemos temores, porque tenemos proyectos. ¿O le solicitamos al Señor que nos muestre su voluntad? Vamos a ser sinceros, vamos a reflexionar sobre nuestras propias oraciones, sobre nuestras propias peticiones al Señor. ¿Pedimos beneficios materiales, crecimiento en todas las áreas de nuestra vida? ¿O le estamos diciendo al Señor, muéstranos tu voluntad? Señor, yo quiero conocer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, permíteme vivir de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Qué era lo más correcto? Así como Pedro debió haber dicho, Señor, ¿qué debemos hacer para no negarte esta noche? Pues el sumo sacerdote debió haber dicho, si tú eres el Mesías, dinos qué tenemos que hacer, porque nosotros estamos esperando un Mesías diferente. ¿Por qué nosotros esperamos un Mesías diferente y tú nos dices que eres el Mesías? Claro, también hay que entender el contexto, ¿no? Primero, que ellos son orgullosos, y segundo, que también Satanás había levantado falsos cristos, pero ninguno hacía lo que Jesús hacía. Su propio testimonio mostraba que él era el cumplimiento de las promesas. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, hablando de su retorno. El sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, cosa que nunca debió haber hecho, porque las vestiduras sagradas eran un símbolo de la obra mesiánica, y al rasgarla él mismo demostró que le importaban poco los símbolos. Le importaba era su poder y su posición como líder religioso. Rasgando sus vestiduras dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos. Yo no creo que todos. Yo creo que los que estaban allí de noche en un concilio nocturno, todos ellos tenían malas intenciones, pero habían otros que no habían sido convocados a esa reunión, como por ejemplo Nicodemo. Ahí Nicodemo no aparece en esta historia. Algunos comenzaron a escupirle una cosa grosera, o sea, eso no se le hace a nadie, ni al peor de los criminales, a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo. Eso es ser miserable, eso no se le hace a nadie. Y le decían profetiza, se burlaban de Jesús. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Claro, si los sacerdotes lo hacían, pues los siervos de los sacerdotes, ¿quién se los iba a impedir? Para que tú veas que las personas hacen lo mismo que les enseñamos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé lo que dices.
O sea, yo no sé cuánto miedo tenía Pedro. Hay que ponerse también en el lugar de Pedro, y Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer, que Pedro ni siquiera pensó las palabras que estaba diciendo. No, yo no sé lo que dices. ¿Tú crees que no habían visto Pedro con Jesús antes? Caminando con Jesús. Salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro ni se apercibió que el gallo cantó. Hay gallos que cantan de noche. Ese fue su primer canto, el canto nocturno. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Ahora, ¿con qué intención lo hizo la criada? No sé, si era para acusarlo o era porque ellos también, a pesar de formar parte de los siervos de los sacerdotes, no tenían ese mismo deseo de hacerle daño a Jesús. No sabemos. Pedro, en su miedo, no pudo testificar, y quizás esas personas querían saber de Jesús más íntimamente, pero Pedro negaba. Pedro negaba. Hay personas el día de hoy que tienen hambre de la palabra, y a veces nosotros ni siquiera testificamos o ni siquiera decimos que pertenecemos a una familia de fe. Hay personas que ni siquiera saben que somos cristianos, porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a defender nuestras convicciones, y de repente hay personas que lo que quieren es aprender también, esperando que alguien les enseñe algo, porque ellos también tienen problemas. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu habla te delata, tu manera de hablar, tu vestimenta, tu forma de ser. O sea, si tú eres Galileo y él es Galileo, ustedes estaban juntos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, hablando de los discípulos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, como para decir: ¿te das cuenta que yo no hablo como ellos? No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces, bueno, esto del gallo cantar 2 veces, Mateo no lo menciona. Esto aquí lo menciona es Marcos. ¿Te das cuenta cómo uno enriquece todo el escenario de los eventos con los diferentes testimonios de los evangelistas? El gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto, lloraba. Mateo lo presenta como lloró amargamente. Amargamente. Y aquí termina este capítulo y nos hace reflexionar sobre algo importante. ¿Cuántas veces nosotros posiblemente hemos negado a Jesús? Quizás no de palabras, pero quizás con nuestras acciones, quizás con nuestra manera de ser. Y Pedro sintió profunda tristeza. Judas también sintió tristeza, pero a la vez remordimiento, porque se sentía impotente de no poder ayudar a Jesús al ver que Jesús no se pudo liberar o no quiso liberarse de la mano de los sacerdotes. Los relatos que vamos a leer más adelante con los otros evangelios muestran que Jesús vio a Pedro. Lo vio. Esa misma mirada que el Señor posó en Pedro fue la misma mirada que posó en Judas. Pero cada uno tomó un destino diferente. Los dos sintieron tristeza, los dos traicionaron a su maestro. Y los dos tomaron 2 rumbos diferentes en su vida. Nosotros, como creyentes, hemos cometido muchos errores. Y a veces nos sentimos mal con nosotros mismos por lo que hacemos, que llega un punto de decir: ya no me importa nada, ya que lo hice, pues ahora seguiré haciéndolo, total, porque a veces pensamos es en los demás, que los demás van a hablar de mí, que los demás me van a criticar. ¿Tú crees que muchas personas no le iban a decir a Pedro: pero si tú fuiste el que lo negaste, ¿cómo es que ahora nos vienes a decir que eras seguidor de Jesús si tú lo negaste? Y Pedro tenía que sufrir eso ahora. Pero es un reconocimiento de que nuestra humanidad es frágil y que necesitamos depender del Señor todos los días. Hoy es el momento de reconciliarnos con Dios. Hoy es el momento de volver a redil. Yo no sé qué hayas hecho tú. Quizás hay personas que han salido peleados con hermanos en su iglesia. Quizás vieron un mal testimonio y dijeron: yo no quiero participar de ese grupo de hipócritas. Y en lugar de mantenerte fiel, te fuiste peor a hacer cosas semejantes. A veces buscamos excusas, pero el tiempo que estamos viviendo es para no perder oportunidades de acercarnos a Jesús. Quizás has llorado, quizás te has entristecido, quizás
te has sentido mal contigo mismo, pero es hora de volver a los pies de Cristo. La historia de Pedro es una historia de redención. Y aunque el mensaje central aquí, el personaje central es Cristo, nosotros podemos entender que todo lo que Cristo hizo fue por nosotros. Cuando Jesús resucitó, le dijo a María y le dijo a otros apóstoles, díganle a Pedro, porque Jesús sabía lo que Pedro había hecho. Díganle a Pedro que yo lo espero en Galilea. Y un día estaba Pedro pescando, esto lo menciona Juan. Estaba Pedro pescando entristecido y se le apareció el Señor Jesús. Y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, como diciéndole, Pedro, yo a ti te perdoné. Te estoy dando una entrada a un ministerio para que tú testifiques a otras personas lo que yo he hecho en ti, así como lo hice contigo, lo haré en otras personas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tú eres tan valioso para mí como lo es cualquier persona. Y Pedro llegó a escribir 2 cartas, posiblemente ayudado por Marcos. Y Marcos escribió este evangelio, posiblemente ayudado por Pedro. Y nos dejaron un testimonio que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. Hasta aquí hemos llegado con el estudio de hoy. Deseo que la bendición de Dios esté sobre ti, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.